Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy ha tocado otra sesión de cuerpo completo, otro entrenamiento full body en el que he hecho sentadilla trasera, press inclinado con barra, remo con mancuerna, extensiones de tobillo, elevaciones laterales en polea, curl predicador con barra y extensiones de cadera a una pierna. Así que vamos al lío. Por cierto, antes de empezar quiero comentarte algo. Más abajo, en la descripción del vídeo, vas a ver un enlace a una clase que he grabado en donde te cuento todos los detalles de la programación que estoy siguiendo. Te lo digo porque ahí podrás ver la configuración de las sesiones, los rangos de series y repeticiones y, en definitiva, todos los detalles de mi rutina. Ahora sí que sí, vamos con el entrenamiento. Todo eso. Bueno, esto que has visto es la secuencia de calentamiento que hago siempre antes de cada entreno. Empiezo por la movilidad de hombro, bueno, mejor dicho, empiezo siempre haciendo 10 minutos en la Airdyne para elevar las pulsaciones, entrar en calor, romper a sudar, y luego yo ya paso a esta rutina, por llamarla de algún modo, de movilidad. Empiezo por el hombro y luego a continuación voy con la cadera. Realmente el trabajo de movilidad tiene que estar ajustado a las necesidades de cada uno. Yo hago mucho hincapié en los hombros y en la cadera porque son las dos articulaciones en donde tengo más limitaciones, ¿no? Y también por mi historial de molestias y lesiones me conviene mucho trabajarlo para evitar posibles problemas en el futuro. Dicho esto, una duda muy común es la de si conviene o no hacer estiramientos antes de entrenar. Y realmente no conviene lo más mínimo. Ahora bien, si acaso tienes limitaciones a la hora de alcanzar ciertos rangos de recorrido en ejercicios y eso luego hace que ciertas articulaciones que deberían estar estabilizadas se terminen flexionando, extendiendo, o termines generando movimiento en ellas, en tal caso sí que conviene que estires. Por ejemplo, si tienes limitada la movilidad de cadera y no eres capaz de flexionarla o abducirla lo suficiente, el problema que vas a tener es que cuando hagas una sentadilla o un peso muerto, cuando trates de alcanzar la máxima profundidad, tus caderas no van a poder alcanzar ese rango de recorrido y lo vas a tener que compensar con la espalda baja. Y esa es una de las razones por las que tantísimas personas terminan curvando la espalda. Y es realmente por una falta de movilidad en la cadera. No tiene por qué ser siempre el caso, pero a menudo ocurre eso. Entonces, trabajando la movilidad antes del entrenamiento o antes de esos ejercicios,
podemos evitar ese problema. Y esto es algo que hay que ir trabajando de manera constante a lo largo del tiempo. El trabajar la movilidad antes de un entrenamiento está muy bien, pero realmente es un trabajo acumulativo que tienes que repetir día tras día. Bueno, quería hacer también este ejercicio para que lo vieras porque es un movimiento que me encanta, tanto como parte del calentamiento como para la recuperación en los días posteriores. Y básicamente es un buenos días con banda de resistencia. Este ejercicio es muy bueno para activar toda la cadena posterior, isquios, glúteos y erectores. A mí me gusta mucho hacerlo en los días en los que tengo luego sentadilla, como es el caso de hoy, o peso muerto, porque siento que me ayuda a reclutar muchísimo mejor toda esa musculatura, ¿no?, que da soporte luego a mi columna, caderas y demás. Comentado esto, es un ejercicio que también, si tienes molestias en la espalda baja, aunque sean solamente agujetas, ayuda muchísimo con la recuperación. Y de hecho, yo te recomendaría, lo mismo que recomiendo a todos mis clientes, que es hacer al menos unas 3-4 series a lo largo del día de unas 20-30 repeticiones totales, como las que me has visto hacer ahora, muy lentas y muy controladas. Al final de cada serie no te acercarás al fallo, ni mucho menos, pero sí que es cierto que acumularás una gran cantidad de sangre en la zona de la espalda baja, y ya verás cómo el alivio que vas a sentir es inmediato. Y si esto lo repites durante varios días, la recuperación va a ir súper bien. Bueno, como puedes ver, antes de empezar con la sentadilla con barra, tengo que dedicar aquí unos minutos a ponerme las rodilleras, las zapatillas y demás, lo cual, bueno, pues es un poco aburrido, pero en mi caso necesario. Lo de usar rodilleras realmente no es algo que todo el mundo necesite, pero yo sí que siento que cuando acumulo muchas semanas haciendo sentadilla con peso libre, por la profundidad que alcanzo, termino generando pequeñas molestias en la rodilla. Y es porque al final del todo, en la parte más profunda, tengo algo de inestabilidad. Entonces las rodilleras me sirven para amortiguar un poco esa transición de la excéntrica a la concéntrica, y vamos, en estos últimos 10 años la verdad que me han venido genial para evitar esas molestias recurrentes que tenía antes. Pero realmente, si no las necesitas, no las uses, ¿vale? Sí que es verdad que te pueden ayudar a mover algo más de peso, pero ten en cuenta que es un peso que no estás moviendo con tu musculatura. Entonces, realmente, de cara a la hipertrofia, no te van a aportar tampoco un plus, a menos que, como en mi caso, te sirvan para solventar posibles problemas. Y luego, lo de usar las zapatillas es básicamente para poder elevar un poquito más el talón y de esa manera poder mantener el torso más vertical durante el movimiento. Esto hace que las demandas sobre la espalda baja sean menores. Sí que es cierto que algo se puede incrementar el trabajo del cuádriceps en relación a los extensores de cadera, sobre todo en relación al glúteo y el aductor, pero bueno, tampoco te creas que la diferencia luego es súper significativa. En mi caso, sobre todo las uso para, como te decía, quitarle algo de sobrecarga a la espalda baja
ya que le meto muchísima caña tanto con el peso muerto como con los remos con barra a un brazo. Así que, bueno, comentado esto, vamos a empezar a calentar para la sentadilla. Lo de usar esta banda es básicamente para obligarme a tener que realizar este gesto, sobre todo de rotación externa y abducción con esta cadera, con la derecha, porque tengo los pies planos, especialmente el derecho, y siempre tiendo a desplazar el peso hacia la zona interna del pie. Entonces, el hacer la primera serie de calentamiento con esta banda, a lo que me obliga es a tener que empujar hacia afuera, y gracias a ello luego me resulta más sencillo transmitir bien el empuje contra el suelo de forma correcta con la planta del pie. Si no usara esta banda, bueno, tampoco habría una diferencia enorme, pero sí que es verdad que luego, sobre todo en las series de trabajo, en las series más pesadas, noto que me falla algo la estabilidad en este pie. Así que, como te decía, solamente la uso en la primera serie de calentamiento con la barra vacía.
Bueno, ¿por qué sentadilla con barra y por qué no hacer la sentadilla en la hack, en la pendulum o en cualquier otra máquina? Bueno, en primer lugar porque es un ejercicio que me gusta muchísimo, es muy duro a nivel físico, también a nivel psicológico, y eso parece que no, pero también es una razón de peso para hacerlo, porque si tu capacidad de esfuerzo, tu capacidad también de tolerancia a la incomodidad y demás es más elevada, luego vas a poder sacarle más partido a otros ejercicios que son menos exigentes. Luego también otra cosa que me encanta de la sentadilla es que tiene una transferencia brutal a cualquier otro ejercicio que hagas, por la necesidad que hay de generar tensión en todo el cuerpo. Al final, cuando tienes una barra con cerca del doble de tu peso o más sobre la espalda, tienes que estar más apretado que la tuerca de un submarino, para de esa manera no perder esa tensión interna y no desmontarte. Entonces, si tú esa tensión interna luego la aplicas a cualquier otro ejercicio, ya sea un press, ya sea un curl, ya sea una sentadilla en máquina, le vas a sacar también muchísimo más provecho. Y luego, aparte, también hay que decir que cuando tienes un buen dominio técnico de ella, también de cara a la hipertrofia es un ejercicio brutal. Y más aún, tal y como yo la hago, que es con un torso bastante vertical y con una profundidad tremenda. En mi caso, el trabajo sobre los cuádriceps es enorme y de hecho yo creo que es el ejercicio que más agotadas me deja las piernas en los días posteriores. Bueno, sentadilla con barra finiquitada, el ejercicio más duro a nivel físico y psicológico del día. Bueno, te habrás fijado, o espero que te hayas fijado, en varios detalles. Uno de ellos es que uso un stance o una pisada bastante cerrada. Y esto no es porque de esa manera trate de enfatizar unos músculos u otros de las piernas, sino más bien porque es la pisada que a mí más natural me resulta. De hecho, si me ves haciendo una pendulum, una hack, una prensa, observarás que la distancia entre mis pies y también la rotación de las puntas es básicamente la misma. Y es una posición en la que soy capaz de generar la mayor fuerza y también es en la que dispongo de una mayor movilidad y también estabilidad. Entonces, con esto a lo que voy es a que
No conviene tampoco forzar posiciones que a ti personalmente no te resultan naturales, porque lo único que va a hacer es restarte eficiencia durante el movimiento, porque no vas a poder reclutar correctamente los músculos que te estabilizan la rodilla y la cadera, lo cual hace que tu técnica se degrade, o bien que se produzcan ciertas fuerzas de torsión o de cizalla sobre tus articulaciones, y puede que eso en el corto plazo no te produzca problemas, pero a la larga sí que pueden acarrear molestias. Bueno, y luego otro punto también que quería comentarte, bueno, más bien dos, es que habrás visto que la posición de barra que uso no queda justo encima de los trapecios, sino un poquito más por debajo. Realmente sigue siendo una posición de barra alta, pero tampoco es la misma altura de barra que usaría, por ejemplo, un halterófilo chino. Y es que, desde mi experiencia, para la mayoría de personas que no tienen unas palancas perfectas para hacer una sentadilla de ese tipo, con la barra súper alta, el colocarla un poco más baja ayuda, en primer lugar, a que la superficie de apoyo de la barra sobre la espalda alta sea un poco mayor, lo cual aporta más estabilidad, y aparte también sirve para que la distancia entre la vertical de la barra y la espalda baja y cadera se acorte un poco. Y esto sí que es cierto que puede hacer que el torso quede un pelín más inclinado, aunque la diferencia es mínima, pero en cambio la estabilidad que aporta es tremenda. Entonces, si acaso sientes que al hacer la sentadilla te notas inestable, sobre todo cuando inicias la subida, aparte de asegurarte de que controlas perfectamente las excéntricas, de que no bajas demasiado rápido, de que estás siempre pendiente de cómo transfieres la fuerza con las plantas de los pies contra el suelo, cuando tengas ya todo eso asegurado, piensa si quizás es la barra la que se te está moviendo o la que se te está desequilibrando. Porque si es el caso, te animo a probar a colocar la barra un dedo y medio más abajo y probablemente notes una buena diferencia. Vale, y el último punto, aunque realmente te podría dar muchísimos más, pero bueno, por ahora ya son bastantes. El último punto es en relación a la colocación de las manos sobre la barra. En primer lugar, no te recomiendo forzar una posición de manos demasiado cerrada, aunque tu movilidad te lo permita, por la sencilla razón de que es muy probable que termines rotando internamente el hombro en cuanto inicies la subida, y eso aumenta la probabilidad de que te inclines hacia adelante, porque la barra tenderá a desplazarse hacia el frente. Yo la recomendación que te doy es que uses un ancho de agarre más o menos similar al que me ves ahora, ¿vale? Pon tus brazos, tus húmeros junto al torso, flexiona los codos y más o menos mantén las palmas de las manos a la altura a la que va a quedar la barra. Este es el ancho de agarre que te recomiendo utilizar, que como verás en mi caso es justamente el que estaba usando en las series de trabajo. ¿Vale? Digamos que esta es una posición en la que eres capaz de estabilizar los húmeros más o menos en el mismo plano del torso, en el plano frontal, si no me falla la memoria, ¿vale? Y esto hace que no corras el riesgo de que al iniciar la subida se te vayan los codos hacia adelante y termines encogiendo la zona de la espalda alta, que se te eleven las escápulas y que rotes internamente los hombros. Y luego, aparte, también te recomiendo a colocarte la barra y luego mantenerla sobre tu espalda con las palmas de las manos abiertas, ¿vale? Habrás visto que incluso en mis series de trabajo muchas veces saco la barra con las palmas abiertas, y esto es simplemente para asegurarme de que el apoyo sobre la espalda alta es súper estable. Yo he cometido el error de usar un agarre demasiado estrecho, de tratar de meter los codos demasiado debajo de la barra, desalinear las muñecas con el húmero, y eso solamente genera inestabilidad. De la manera en que te estoy diciendo, lo único que tendrías que hacer es empujar con las palmas de las manos directamente contra la espalda alta, ¿vale? Simplemente para aplicar un poco más de presión sobre, o una presión adicional a la que la barra ya está ejerciendo sobre tu espalda alta, ¿vale? Y luego desde aquí ya, si quieres, cierra la palma de la mano, ¿vale? Puedes rodear también el pulgar, pero asegúrate de que la presión es exactamente la que estás ejerciendo, o sea, la misma que estarías ejerciendo con las palmas de las manos abiertas, es decir, desde aquí, cierra, ¿vale? Y así es como las debes mantener. Como puedes observar, hay una total alineación
entre mi antebrazo, mi húmero y el torso, sobre todo en el momento en que me incline un poco más hacia adelante. Y esta posición es la misma que tienes que mantener durante toda la repetición. Ya verás cómo con esa posición de la barra un poquito más baja y lo que te he comentado de los brazos vas a notar una mejoría tremenda. Y si lo pruebas, déjamelo en comentarios y me dices qué tal te ha ido. Bueno, nunca busco fallar, es decir, nunca empiezo una repetición si sé que no va a salir. En este caso tenía esperanzas y como tampoco corría mayor riesgo, lo he intentado, pero no ha salido. El próximo día probablemente ya sea mía. Bueno, esto que has visto ahora es el press inclinado con barra, que es el movimiento de empuje principal del día. El banco lo tengo más o menos a unos 40 grados, quizás 45. Y bueno, es una inclinación bastante buena para trabajar el pectoral en conjunto y un pelín más quizás el haz clavicular, pero tampoco de una manera súper exagerada. Ten en cuenta que no solamente hay que tener en cuenta, valga la redundancia, la inclinación del banco, sino también la posición final de mi caja torácica. Si yo de por sí retraigo y deprimo las escápulas, mi caja torácica se eleva y eso automáticamente anula parte de la inclinación del banco. Por tanto, si mi caja torácica ya de por sí la inclino unos 15 grados o una cosa así, entre 15 y 20 grados, y el banco lo tengo a unos 40, realmente la inclinación de mi caja torácica es de unos 20 grados, ¿no? Es decir, el banco está inclinado, pero mi caja torácica la elevo un poco y ese resultado final es el que de verdad cuenta. ¿A qué voy con todo esto? A que es un movimiento que sí que es cierto que incide muchísimo sobre los haces medios del pectoral, pero tampoco lo hace de una manera súper exagerada en el haz clavicular. Y no me importa, por la sencilla razón de que en otro de los días,
en otro de mis entrenamientos, hago un press muy inclinado, a unos 60 grados o una cosa así, en donde ya sí que incido de una manera muchísimo más considerable sobre estas fibras. Bueno, sobre este ejercicio tampoco me quiero extender demasiado, pero sí que te comento algunas cosas que conviene que tengas en cuenta. La primera de ellas es que en todos los presses, sobre todo a medida que aumenta la inclinación, el leg drive es fundamental, es decir, el empuje que haces con los pies contra el suelo. Es muy típico en los presses, sobre todo a medida que van siendo más inclinados, terminar con la espalda hiperextendida, con el culo separado del banco y del respaldo, y eso es básicamente por no generar la suficiente fuerza desde los pies hasta la cadera. Así que cuando hagas cualquier tipo de press, ¿vale? Da igual que sea un press de banca plano, asegúrate de que empujas con los pies hacia adelante con fuerza para contraer los cuádriceps. Asegúrate también de que intentas llevar las rodillas hacia afuera para de esa manera mantener los glúteos contraídos, y también asegúrate de que la distancia entre tus costillas y la pelvis no aumenta, es decir, que no terminas hiperextendiendo la columna. Es importante que toda la zona de la cadera y tu zona media estén perfectamente bloqueados. Piensa que tú al final estás empujando con la zona alta de tu torso, pero si lo que hay de ahí hacia abajo no está correctamente estabilizado, por mucha fuerza que quieras hacer, no vas a ser capaz de exprimir al máximo el movimiento. Es igual que tratar de disparar un cañón desde una canoa o bien desde lo alto de un muro de hormigón. Bueno, y un último apunte. Probablemente te hayas fijado que tanto en este press como en la sentadilla los pesos que uso no son exageradamente altos, sobre todo si lo comparas con mis pesos muertos o con los remos libres. Y eso es simplemente por una cuestión anatómica, por una cuestión de palancas. No significa que necesariamente esos músculos, los que intervienen en estos ejercicios en los que muevo menos peso en comparación, los tenga menos desarrollados, sino que básicamente por mi estructura corporal tengo unas mejores palancas para ciertos movimientos. Al final realmente lo que importa es la progresión que consigues en tus ejercicios a lo largo del tiempo y no tanto el punto de partida, porque ese punto de partida, como te decía, puede estar muy condicionado por tu antropometría. Remo con mancuerna a un brazo. Este es el ejercicio, por llamarlo de algún modo, de tracción principal de hoy. Bueno, como has podido ver,
lo hago en un banco. La verdad que, por lo menos para mí, es la versión que más me gusta, más que hacerlo de pie, sujeto a algún elemento, porque siento que es como tengo más estabilidad. Como has podido observar, tengo el asiento del banco inclinado para que de esa manera, cuando me apoyo, la superficie sea lo más perpendicular posible a mi antebrazo, a mi brazo, ¿vale? Si esto lo dejase totalmente plano, la mano se me terminaría escurriendo. Además, en este ejercicio, la presión que hago con este brazo es enorme, ¿vale? Porque realmente los dos puntos de apoyo principales son esta mano y este pie. La rodilla únicamente está aquí para evitar que pierda el equilibrio, pero realmente sobre ella apenas recae peso. Gracias a ello tengo perfectamente estabilizada la articulación del hombro, la articulación de la cadera contraria y puedo tirar de la mancuerna desde una posición súper sólida. Además también eso me permite mantener el torso prácticamente paralelo al suelo, lo cual hace que este movimiento de extensión del hombro sea el máximo posible. Y eso hace que este movimiento sea súper efectivo, ya no solamente para trabajar la espalda alta, porque cierta protracción y retracción escapular se produce, es decir, el trapecio se lleva muchísimo trabajo, pero también el dorsal. De hecho, hoy no tengo ni una sola tracción vertical. De los 4 entrenamientos full body que hago, este es el único en el que no hago ningún tipo de dominada, rack chin o jalón. Y es básicamente porque con este ejercicio puedo trabajar la espalda en todo su conjunto. Este ejercicio también es agotador a más no poder. Por si te pica la curiosidad, o sea, no sé exactamente cuántos kilos hay en la mancuerna. Si quieres te dejo hacer a ti el cálculo. Este soporte, la pieza de hierro o de acero, pesa unos 5. Cada uno de estos bloques más gordos son 10,20 y luego cada uno de estos más pequeños es de 2,2. Así que te dejo a ti hacer las matemáticas. Realmente yo lo que apunto luego en mi diario son las placas que levanto, no los kilos, porque a nivel práctico me resulta mucho más sencillo. Bueno, comentado esto, como has podido ver, en este remo con mancuerna
hago una serie de rest pause con cada brazo y el hecho de hacer un rest pause y no dos series como he hecho en los ejercicios anteriores es básicamente porque soy bastante vago y el tener que andar cambiando las placas y demás es un poco coñazo. Si fuera un ejercicio en donde la estabilización de la columna fuera muchísimo mayor, o esas demandas sobre los estabilizadores de la columna fueran mayores, como en el remo con barra a un brazo, ahí no haría un rest pause, porque sí que es verdad que esa fatiga cardiorrespiratoria comprometería mucho la seguridad, ¿no? Pero aquí realmente tengo una estabilidad externa muy buena. Sí que es verdad que aún así tengo que hacer un esfuerzo bastante importante, ¿no? para no flexionar la columna, para no rotarla y demás, pero bueno, no es algo que me limite. Entonces este ejercicio se presta un poco más a hacer un rest pause, aunque aún así sigue siendo muy duro. Y bueno, ya continuamos con el resto de la sesión. Ahora nos toca las extensiones de tobillo y otros ejercicios de aislamiento. Bueno, extensiones de tobillo terminadas. Este ejercicio a nivel cardiorrespiratorio no es muy exigente, pero es de los que más se sufre, por lo menos a nivel muscular, ¿no? De una manera como mucho más localizada, porque la quemazón y la congestión con la que acabas en las pantorrillas es tremenda.
Como has podido ver, la mayor parte de cada repetición la paso en el estiramiento, al menos unos 5 segundos. Es sin duda la parte más importante. Sí que creo que hacer un rango completo de recorrido es conveniente, ¿vale? Lo de solamente basar las repeticiones en parciales no creo que sea tampoco lo más útil, aunque bueno, ahora sea algo que esté como muy de moda. Eso no quita que luego puedas añadir parciales, pero bueno, a mí personalmente en este ejercicio sí que me gusta hacer un rango completo de recorrido. A lo que no le veo tampoco demasiado sentido es a pasar varios segundos en el punto de máxima contracción, con hacer una pequeña parada con los tobillos extendidos, como si te pusieras de puntillas, ya creo que es más que suficiente, simplemente para asegurarte de que en cada repetición el rango de recorrido está estandarizado. Y como has podido ver, he terminado tras la última miniserie con un estiramiento de 2 minutos que he alcanzado. Para eso lo de usar un cronómetro es fundamental, porque si no terminas tirando la toalla antes de tiempo. Y que no te extrañe luego si necesitas al menos 1 minuto antes de poder ponerte de pie, porque el dolor en los gemelos es brutal. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario sobre la colocación de los discos en esta máquina. Como has podido ver, hay 2 soportes, uno aquí abajo y otro aquí arriba. En las extensiones de tobillo a mí me gusta colocar la carga aquí arriba, más en lo alto, por la sencilla razón de que de esa manera el perfil de resistencia es un poquito más favorable. Si te fijas, yo a medida que voy extendiendo los tobillos, a medida que voy alejando la plataforma de mí, todo este tinglado, esta estructura va rotando y los discos se van acercando al centro de gravedad, o mejor dicho, la vertical del centro de gravedad de los discos se va aproximando al eje de rotación. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo voy completando la concéntrica, a medida que mis pantorrillas o los músculos de mi pantorrilla se van acortando, el esfuerzo que tengo que hacer es menor. Entonces, de esa manera, pues el perfil de resistencia se ajusta un poco más a mi perfil de fuerza. En una prensa, en cambio, sí que me gusta colocarlos aquí abajo, porque como la plataforma se viene mucho más hacia abajo, el perfil de resistencia, en este caso, se ajusta mejor al perfil de fuerza tanto de mis extensores de rodilla como cadera. Es un pequeño detalle, pero bueno, te lo comento por si acaso te pica la curiosidad. Una de las peores cosas del remo con mancuerna es tener que moverla, tanto para sacarla como para dejarla.
Bueno, elevaciones laterales en polea dual tumbado. Tanto este ejercicio como las extensiones de tobillo los repito en 2 de mis 4 sesiones full body, que por cierto, si quieres saber mucho más sobre mi programación, sobre cómo está construida mi rutina, te lo cuento con todo lujo de detalles en una clase a la cual tienes acceso desde los comentarios. Bueno, dicho esto, ¿por qué repito estos 2 ejercicios? ¿Por qué no uso alguna otra variante? Pues bueno, es básicamente por 2 razones. La primera es que para centrarme sobre todo en la cabeza lateral del deltoides y para centrarme en los músculos de la pantorrilla, en el sóleo y el gastrocnemio, realmente no necesito movimientos muy distintos. A excepción de, por ejemplo, el bíceps, que es un músculo que tiene una de sus cabezas biarticular, es decir, que atraviesa la articulación del hombro, o a diferencia, por ejemplo, de los isquios, que tienes también varias cabezas, o prácticamente todas, que atraviesan la articulación de la cadera, en esos casos sí que es cierto que trabajar esos músculos con estas articulaciones involucradas en distintas posiciones tiene sentido. Sin embargo, en el caso de músculos más sencillos, monoarticulares como son estos, bueno, realmente el gastrocnemio es biarticular, pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Ahí realmente el hecho de tener más variación no te aporta tampoco mucho. Y en mi caso, además, es que no cuento con variantes que sean igual de buenas e igual de interesantes que estas 2. Entonces, antes de meter un ejercicio, entre comillas, peor, prefiero repetir 2 veces el mismo. Es verdad que progresar de un día a otro, con apenas 3 días de margen, es complicado, pero bueno, lo importante, como bien sabes, es lo que mejoras en el medio y largo plazo.
justamente este ejercicio que está dedicado al bíceps sí que lo alterno con el curl en polea dual. Y es básicamente porque en este caso sí que es cierto que trabajar el bíceps, al menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia, con el hombro con distintos grados de flexión y extensión resulta más conveniente. Pero básicamente porque el bíceps tiene una de sus cabezas que atraviesa la articulación del hombro y el estímulo que le podemos dar tanto a la cabeza larga como a la corta varía un poco en función de si tenemos el hombro flexionado, como es el caso de este curl predicador, o extendido, como es el caso del curl de bíceps en polea dual. Te habrás fijado en que en este movimiento hago una pequeña pausa abajo. Eso es básicamente para acumular un poquito más de tiempo en tensión con el músculo estirado, ¿vale? No dejo tampoco que mi antebrazo descanse por completo sobre el apoyo, sino que sigo manteniendo la tensión. También me ayuda a estandarizar perfectamente el rango de recorrido. Y luego también habrás podido ver que al inicio de cada repetición me dejo inclinar un poquito hacia adelante. Y eso es básicamente porque si yo desde aquí, con el codo extendido, intento iniciar la flexión, me va a costar horrores. Incluso también he de decirte que en ciertas ocasiones, al hacerlo de esa manera, he terminado haciéndome daño en el codo. Sin embargo, al inclinarme un poquito hacia adelante, al avanzar con el húmero, lo que consigo es darle un pelín de flexión al codo y desde esa posición al bíceps luego le resulta mucho más fácil realizar su trabajo. Sin embargo, partiendo de una posición con el codo totalmente extendido es muchísimo más complicado porque las fibras del bíceps están perfectamente alineadas con el húmero y desde aquí tienes poca capacidad a la hora de realizar ese gesto. Esa es la misma razón por la que, por ejemplo, en el curl en polea dual o en un curl con mancuernas inclinado, siempre hago este pequeño gesto de llevar el codo hacia atrás. Aparte de ayudarme a estabilizar el deltoides posterior, también me sirve para darle esa pequeña flexión al codo, desde la cual ya hago el resto del curl. Y también habrás observado que hago cierto trampeo, sobre todo en la última repetición de cada una de las miniseries del rest pause. Y sinceramente no me preocupa lo más mínimo. Es más, el hecho de dejarme inclinar un poco hacia atrás no le resta tampoco nada de efectividad al movimiento y lo que me permite es luchar mucho mejor o incluso llegar a sacar esa repetición extra. Como puedes observar, el trabajo es prácticamente puramente muscular y simplemente ese gesto de inclinarme hacia atrás lo hago para vencer el sticking point. Más allá de eso, el resto de la concéntrica la hago con únicamente el bíceps y luego las excéntricas las sigo haciendo súper controladas. De hecho, en este ejercicio creo que es muy importante que las excéntricas sean incluso más lentas de lo normal para evitar hacerte daño. Bueno, ahora vamos con el último ejercicio de hoy, que son las extensiones de cadera, pero unilaterales. No sé si habrás visto en alguna ocasión este movimiento. La verdad que es bastante particular porque normalmente se ven siempre a dos piernas. Pero a mí personalmente la versión unilateral me gusta más. En primer lugar porque me permite conseguir un rango de recorrido un poquito mayor. Aparte también sirve para corregir pequeñas descompensaciones que tengas entre los isquios y glúteos de un lado u otro del cuerpo. Y por último, y esto también es fundamental, estás obligado a usar una carga muchísimo más baja, lo cual te ahorra bastante problemas en un ejercicio en el que a menudo el factor limitante es levantar más peso.
Este ejercicio, la verdad es que engaña, porque desde fuera, al ser con el peso corporal y un gesto relativamente sencillo, pues bueno, eso hace que parezca que es menos duro que otros movimientos, pero realmente se sufre muchísimo. Es una bisagra de cadera, igual que lo puede ser un peso muerto rumano, en piernas rígidas, un buenos días, pero bueno, aquí la ventaja es que no hay carga axial y permite trabajar los isquios mediante ese gesto de extensión de cadera, ¿no? Que es un movimiento que se complementa muy bien con las variantes de curl femoral, ¿no? Para trabajar las dos funciones principales de los isquios, que son la extensión de cadera y la flexión de rodilla. También se involucra muchísimo al glúteo, porque el glúteo también participa en esa extensión de cadera, pero al tener la rodilla prácticamente extendida y al buscar ese estiramiento, que además se siente de una manera increíble en este ejercicio en los isquios, estos terminan siendo los principales protagonistas. Y el trabajo de los isquios, al final, en cada una de las sesiones que hago, combina esos gestos, ¿no?, de flexión de rodilla y extensión de cadera. Un día hago peso muerto rumano, otro día un curl femoral, otro día hago esta extensión de cadera unilateral y otro día vuelvo a hacer otro tipo de curl femoral. Y bueno, también te habrás fijado en el detalle de que hago las repeticiones súper controladas, y eso es básicamente para evitar la asistencia de otros músculos. Hago unas excéntricas muy controladas, pauso en el punto de máximo estiramiento cuando tengo el isquio totalmente estirado y paro también en el punto de máxima contracción con el glúteo contraído. Si hiciera las repeticiones más rápido, podría acumular muchísimas más, probablemente el doble, o podría mover un lastre bastante considerable, pero no sería a costa de un mayor trabajo muscular, que es lo que me interesa. Asimismo, también otro detalle importante en este ejercicio, en cualquier tipo de extensión de cadera, es mantener la columna siempre en la misma posición. A menudo lo que se ve en estos ejercicios es un gesto de flexión y extensión de columna que realmente no aportan nada a los músculos protagonistas. Es más, le pueden hasta restar trabajo. Si tú, a medida que vas completando la concéntrica, realizas este gesto de extensión de columna, el movimiento te va a resultar más fácil. De hecho, verás que a medida que te vas aproximando al fallo, la tendencia natural es la de realizar este gesto de extensión de la columna, ¿no?, empezando siempre por el cuello. Yo a lo que te animo es a que entre comillas, te obsesiones por mantener siempre constante la distancia entre tu costilla y la pelvis. Es decir, que esta distancia no aumente. Si aumenta es porque estás extendiendo la columna. Para ello, el mantener cierta postura cifótica, los brazos cruzados por delante del pecho y mantener la barbilla abajo ayuda muchísimo. Vamos con la otra pierna y acabamos.
Con esto termina el entrenamiento de hoy, otra sesión de cuerpo completo. Tal y como tengo estructurada mi rutina, ayer descansé, hoy entreno, mañana también y pasado descanso. De todas maneras, te recuerdo que todos los detalles sobre mi programa los tienes abajo en comentarios. Dicho esto, te doy las gracias por haberme dedicado tu tiempo. Espero que te haya sido de ayuda todo lo que hemos visto y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.